Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un estudio más. Estamos estudiando los nombres del Padre. Vimos ya Dios Padre, Abba Padre. La semana pasada estuvimos analizando los procesos de destilamiento, de destilación, de condensación. Analizamos Deuteronomio 32 y las maneras de conocer a Dios, a través de sus nombres, de sus atributos, a través de la Trinidad, a través de sus hechos. Vimos todo el desglose de Deuteronomio 32. Para contextualizarte, también vimos Deuteronomio 31, el 11 al 13. Vamos a entrar de lleno a el nombre de Jehová, y para ello nos vamos al Salmo 83, versículo 18, y son textos claves. Que si tienes ahí un color o una pluma de colores o no lo sé, hay gente que no le gusta pintar su Biblia, yo respeto eso, pero pues para mí la Biblia yo la marco porque la Biblia que tengo es para el ministerio. Por tanto, tienen diferentes marcas que yo le hago, lo que denota para mí su significado de cada marca es que significa para determinada cosa. Entonces yo le pongo una marca dentro de un código personal que yo he hecho. Cada marca significa algo particular. Y yo te recomiendo, te aconsejo, si no te gusta marcar tu Biblia, pues empieza a poner ahí, no lo sé, pedacitos de papel con los versículos o algo, o en tu libreta. Tenía hecho yo una libreta de mis versículos favoritos, pero pues tantos versículos que vas escribiendo, que cuando quieres connotar alguno, pues tienes que leerte casi toda la libreta para encontrarlo. En cambio así voy al libro, me acuerdo del libro, y voy buscando la marca, y de esa marca me manda a otro versículo, y así es más fácil para mí encontrar estudios anteriores, ¿no? Ese es un consejo que yo te doy, y pues tú decides qué marca le puedes poner. Dice la palabra: y conozcan que tu nombre es Jehová, punto y coma, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Conozcan que tu nombre es Jehová. Vamos a ir viendo el desarrollo de la palabra Jehová para que tengamos ese contexto. Porque a veces decimos Dios, Elohim, Dios, Jehová Nisi, Jehová Jireh, y vamos mencionando otros títulos, que esa sería la palabra, títulos del nombre de Jehová, y que cada título le da a Dios la particularidad de un área específica, como vimos la semana pasada. Entonces, cuando yo lo menciono por el título, es como que yo esté diciendo: Señor, necesito tu ayuda en esta área. Y por eso es importante conocer los nombres. Nombres del Padre, nombres de Jesús, admirable, consejero, príncipe de paz. Pero ahorita estamos viendo el del Padre, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando la palabra, de dónde viene. Y la palabra Jehová viene de 4 letras dentro del vocablo hebreo. Estas 4 letras se conocen como el tetragramatón, así se conocen. Cuando digamos el tetragramatón se refiere al nombre de Jehová. Y te voy a escribir cuáles son esas letras que conforman el tetragramatón.
El tetragramatón es esto, son estas 4 letras consonantes que equivaldría a esto. Y, H, V, H. Que como no tienen ellos consonantes, se escribiría de la forma así, con vocales. ¿Sí? De la forma en que se escribiría con vocales. ¿Sí? En latín, en la versión latina le tienen puesto así. A veces le cambian la W por V. O muchos directo le ponen Yahvé. La parte interesante del tetragramatón es cómo se pronuncia. Se pronuncia Yahweh, 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 Yahweh. Esto es lo que significan estas 4 letritas. Esta frase indica verbo en una constante conjugación. Ahorita vamos a ver lo que te estoy tratando de explicarte. Estoy tratando de buscar la palabra para que sea más fácil explicarte, pero a través de la Biblia él mismo dice su nombre y lo que significa, y vamos a ir directamente a la palabra. Nada más quiero que tengas la connotación del cómo se escribe en hebreo, cómo se escribe normalmente en español y cómo va pasándose a nuestro idioma que tiene vocales. ¿Correcto? En la etimología directa de lo que es Yahweh, significa esto. En este orden. El quien será es y fue. Esto es lo que significaría. El quien será, con acento en la E porque es un pronombre, ¿sí? Y como ellos tenían un mandamiento, tercer mandamiento, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Para ellos decir Yahweh o tetragramatón, para ellos implicaba solamente pronunciarlo en casos específicos en donde una persona, un levita santificado, podía pronunciar su nombre en determinada situación. Cuando dice el tercer mandamiento, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, es cuando empiezan ellos a llamar a Dios por sus diferentes títulos o por sus diferentes nombres. Y es cuando ellos empiezan a usar nombres referentes a Dios en un área específica. Y es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero primero vamos a ver esto y cómo lo dice la Biblia. Si aquí tengo el significado de esta descomposición gramatical a nuestro idioma. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto. Ya tenemos esto, lo que significa de acuerdo a esto. El quien será, es y fue. Y vamos a tomar en cuenta mucho la forma en que están conjugados los verbos. El quien será está prácticamente mencionando un futuro, algo proyectado. El quien será, el quien es, que es el presente o el día de hoy. Si es tu hoy, si es tu mañana. O yo preferiría usar la palabra después en vez de mañana. Yo preferiría usar la palabra después y luego vas a entender por qué. Y fue. Se fue el ayer. O también preferiría yo decir lo que pasó.
No es lo mismo decir lo que pasó que decir ayer. Un ejemplo, lo que pasó es que te acabo de explicar esto hace 5 minutos. No fue ayer, fue hace 5 minutos, pero ya fue la explicación, ¿sí? Después te voy a explicar lo que dice el versículo de lo que significa esto bíblicamente. No es mañana, es después de esta explicación. No sé si me explico. Que estos 3 tiempos están dentro del día de hoy. Estos 3 tiempos te está encerrando prácticamente lo que acabo de decir. Y voy a encerrar la frase. Lo que acabo de decir ya fue, ya pasó. Lo que voy a decir es lo que será. Y lo que estoy diciendo es lo que es. No usé ayer y no usé mañana. Es el tiempo inmediato, posterior o anterior a hoy, a ahora, ¿sí? Si no lo entendiste, repite la explicación para que lo veas. Sí, medio como que es así como trabalenguas, pero luego lo vas a entender. Es lo que significa el verbo, el nombre Yahweh. Significa un verbo conjugado inmediatamente que me da un proceso que no necesariamente tiene que pasar a mañana ni tuvo que haber pasado ayer, sino que todo se realiza en el día del Señor y el día del Señor es hoy. Entonces, ahí entra que el verbo, dice Juan, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, en el principio era el verbo, ¿sí? Entonces, aquí está. Vamos a ver también qué significa el primer título de Dios y te voy a dar la descomposición hebrea para que tú veas qué significa cada letra, cada palabra dentro de los vocablos antiguos. ¿Por qué es importante conocer los vocablos antiguos? Porque, valga la redundancia, antiguamente cada vocablo tenía un significado de acuerdo a mi forma de aprender. Entonces, poco a poco se va perdiendo el por qué aprendí eso, el por qué al gato le digo gato, de dónde vino la palabra gato, ¿sí? Pero tiene un significado del por qué esas 4 letras forman gato y por qué significa para mí algo que en mi mente ya se imaginó un gato al pronunciar esa frase. Lo mismo debe pasar con los títulos diferentes de Dios. Yo al decir Jehová es Shalom, mi mente ya debe estar visualizando el título y el área al que Dios va a ir obrando de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Muy bien. De acá nos vamos a ir a Éxodo 3:14. Y dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Sí? Posteriormente, Dios menciona otro título de su nombre. O sea que prácticamente esto significa yo soy el que soy. Vamos a ver si aplica esto a esto. Yo soy el que soy. ¿Qué acabo de decir? El nombre de Yahvé. O sea, ya fue, ya lo pronuncié. Pero lo pronuncié en un verbo que está en ahora. ¿Sí? Y lo puedo volver a pronunciar y siempre va a ser ahora. Por eso Dios es omnipresente. Está siempre hoy. Está siempre manifestado hoy. Cada minuto es un hoy. Cada minuto es una hora. Cada segundo es una hora. Cada segundo que pasó fue una hora que ya pasó. Pero que todo está dentro de esto. ¿Sí? Es inmediatamente posterior y
anterior a la hora y sigue siendo soy. ¿Sí? Hay que entenderlo un poquito para poderlo comprender, pero esto es lo que significa Yahweh. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir analizando lo que dice en el versículo 15. Dice: dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Fíjate, está mayúscula y dice el Señor. Y es un título. ¿Sí? Él ya empieza a darse títulos para no decir, a ver, yo soy el que soy, me dijo que tú tienes que ser. O sea, ya se convertiría en algo así, ¿no? Entonces Dios, conociendo la mente humana, prefiere hacer que la mente se divida en áreas para que Dios trabaje en cada área. Cada área está manifestada o va a ser controlada o va a ser despertada o va a ser iluminada de acuerdo a los dones que nosotros tenemos. Y ahí es donde entra la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahorita tal vez lo estoy mencionando, pero cuando vayamos avanzando te vas a ir dando cuenta que de acuerdo a los dones es cuando mi espíritu clama, o clama más Adonai, o clama más Elohim, o clama más Shabaot, o clama más Jehová Nisi, Jehová Jireh, clama más de acuerdo al ministerio que Dios me tiene dado, o a la operación que el Espíritu me tiene dado. De acuerdo a cada una de esas áreas es que mi espíritu va a clamar, ¿sí? Tengo el ministerio de intercesión, el ministerio de liberación. Y si tengo el ministerio de liberación, yo no puedo decir Shalom, es Jehová Shabaot, porque es el que pelea las batallas, es el que da la victoria, es el que rompe las cadenas. Así más o menos funciona en el mundo espiritual, ¿sí? Cada área tiene un sector y ese sector está regido por un título que viene por parte de Dios. Muy bien. Tenemos esto. Y vamos a ver qué significa el primer nombre que vamos a analizar, que es Jehová Elohim. Ya tengo el contexto del tetragramatón, de dónde salió el tetragramatón. Yo soy el que soy, el que es, el que será, el que será, el que es y fue. Y ahorita vamos a ver el nombre Elohim, Jehová Elohim, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver primero el nombre de Jehová Elohim? Fácil, porque estamos yendo del orden de aparición conforme a la Biblia está escrita. Si no necesariamente fue escrito en Génesis primero, pero nos vamos a ir al primer nombre que aparece en el Antiguo Testamento y para ello nos vamos a Génesis 1:1. Ahí se encuentra el nombre de Elohim. Y vas a decir, pero nunca lo he leído. Muy bien. Como te vuelvo a decir, existen vocablos antiguos que me denotan el nombre de Jesús, de Dios, de Jehová, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Buscamos Génesis 1:1 y es un versículo que casi todos nos sabemos. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. No sé qué versión tengas tú, pero la versión más antigua dice un verbo diferente que es criar. En mi Biblia dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En las más actuales dice creó. Hay gran diferencia entre crear y criar, ¿sí? Yo puedo crear pero no criar. Yo puedo criar y tengo la connotación de haber sido creado también. Muy bien.
Aquí la palabra Dios se traduce de la palabra hebrea Elohim. La palabra hebrea es así. Así está escrito, pero nosotros lo leemos de esta manera, con J. Elohim. Muchas traducciones lo ponen como poderoso. ¿Por qué? ¿Está incorrecto decir poderoso? No. Si voy a estudiar los vocablos antiguos, Elohim puede usarse como Dios poderoso, porque a través de su poder creó todo. Pero no va para allá. Elohim. Muy bien, vamos a analizar los vocablos para que tú veas lo que significa y de dónde aparece. Este que vamos a analizar primero viene de esto. Lo voy a escribir conforme el vocablo antiguo. Viene de este vocablo. Cuando tú veas esto en algún lado, esto significa agua. ¿Sí? Eso significa agua. El apóstrofe que vemos acá, este pequeño apóstrofe que está aquí, se pone así. Este vocablo significa mano y brazo. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí es esto representado así. Un poco de jeroglíficos para que cuando veas qué significa la unión de cada una de estas cositas, ya sabes que esto significa un hombre con manos levantadas. Esto es este que está aquí, se representa con esto. Y fíjate la orientación, porque siempre nosotros mencionamos esto sin darnos cuenta, estamos mencionando parte de Elohim. Esto es el bastón del pastor o el cayado. ¿Sí? Y el último viene representando así una cabeza de toro. De cada uno de los jeroglíficos que vamos a ir viendo semanalmente, te vas a ir dando cuenta cómo en el mundo ocultista son usados muchos símbolos para hacer los signos de zodiaco y muchas de esas cosas, que es una desvirtuación de todo lo bueno, ¿sí? Muy bien, vamos a ver porque esto significa 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo aquí su representación simbólica. Ahora, ¿qué significa?
Porque te dije que aquí no es la mala traducción, sin embargo no es la traducción literal de Elohim. Agua en este vocablo significa poderosamente. Ahorita vas a tomar en cuenta el por qué la semana pasada hablamos de destilación y de condensación, de un elemento básico como es el agua. Y Jesús siempre te dice, yo soy el agua de vida. Fíjate, yo soy el agua de vida. Te habla de una fuente, te habla del verbo, te habla del tetragramatón, ¿sí? Y te habla de algo poderoso que es el agua, ¿sí? Y acuérdate que el agua tiene la capacidad de transformarse, la capacidad de renovarse, la capacidad de volver a tomar la forma, ¿sí? Es lo único que traspasa la piedra, es lo único que se abre camino para donde sea. Muy bien. Mano y brazo significa trabajando. Así, en gerundio. Trabajando. El hombre con manos levantados significa aliento. Y hay muchos versículos que dan referencia a esto, porque el que trabaja es digno de su salario, se refiere a esto, ¿sí? Fíjate cómo cada cosa va tomando un sentido. El bastón o el cayado significa autoridad. Cuando yo digo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿por qué te lo estoy desglosando? Para que entiendas cuando vayas leyendo los versículos qué significa. Porque esto, si yo te puedo decir, para mí es fácil decirte el significado y pasar a otra palabra. Pero si te lo voy descomponiendo, te va a ayudar a entender casi toda la Biblia. Cuando yo digo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, estoy diciendo que tu bastón de pastor, Jehová es mi buen pastor, por tanto nada me faltará, me va a hacer tener fuerzas para levantar mis manos. Eso es lo que significa, ¿sí? Tu vara y tu cayado, tu autoridad me va a dar la fuerza para que yo pueda seguir trabajando, ¿sí? Eso es lo que yo estoy diciendo cuando digo tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No que estés acostado y que de repente venga Dios y te dé respiración de boca a boca. No, implica acción, implica, y acuérdate lo que Jesús dice muchísimas veces en el Nuevo Testamento: levántate tú que duermes. ¿Hasta cuándo te vas a levantar? ¿Sí? Muy bien. Y la cabeza de toro simboliza la palabra fuerte. Poderosamente trabajando para dar aliento y autoridad y fortaleza. Aquí veo lo que significa cada vocablo antiguo. Entonces yo ya sé, cuando se refiere a algo, cuando hable de ganado, cuando hable de cabezas de toro, cuando hable de eso, sé que está hablando de una fortaleza que lo que representa ese animal, ¿sí? Cuando hable de mano y brazo, implica que el verbo trabajar, ¿sí? Y cuando mencionen agua, está mencionando la parte poderosa de Dios, ¿sí? Muy bien. Esto viene siendo, en el hebreo antiguo, no se lee Elohim, se lee Aleim. Aleim. De ahí viene un derivado, Elohim, ¿sí? Muy bien. Vamos a analizar el versículo para que ya lleguemos al significado de Elohim, ¿sí? Es todo esto implícito en lo que vamos a plasmar ahorita. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra.
Cuando habla de cielos, habla de los 3 cielos, y cuando habla de tierra, habla todo lo que tiene el componente de tierra, o sea, todos los elementos, zinc, todos los minerales, todas las moléculas, todo lo que vimos en los primeros estudios, la parte molecular, los átomos, todo eso es lo que viene entrando en la palabra tierra. También se refiere a la humanidad. Y dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Si Elohim o Aleim implica aguas, quiere decir que esas aguas no estaban calmadas porque había algo que estaba trabajando en esas aguas poderosamente. Y vemos el símbolo del agua, y no lo vemos como si fueran ondas normales, sino lo vemos formando picos de arriba en diagonal y bajando en diagonal, ¿sí? Todo tiene un sentido y un significado, pero poco a poco estamos entrando en un significado profundo. Acuérdate que estamos en la brecha para entrar a la puerta oriental. Entonces es necesario estudiarlo así para poder tener una mayor claridad al entender. Muy bien, te dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y empieza a decir Dios, 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 Dios. En cada versículo vemos la palabra Dios. Muy bien, ¿qué implica esta palabra Dios? En el texto antiguo diría: en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. En el versículo 2 diría: y el espíritu de Elohim se movía sobre la haz de las aguas. Así estaba en el hebreo antiguo. Y dice: y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. En estos capítulos en donde Dios se habla como creador de todo lo que existe, mencionamos Elohim. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Dejar esto un momento para explicártelo, ¿sí? La palabra Elohim se traduce como dioses. Y tú vas a decir: ¿por qué Elohim significa dioses? Porque eso significa, su traducción literal es dioses, ¿sí? En plural, o sea, la palabra Elohim es plural. Cuando yo digo Elohim, es como que yo esté diciendo la Trinidad de Dios. O sea, Elohim, cuando yo diga Jehová Elohim, me estoy refiriendo a la plenitud de la deidad que habla el Nuevo Testamento. O sea, me estoy refiriendo a Jesucristo, Hijo del hombre, que en él descansa la plenitud de la deidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Búscalo para que veas. En Jesús descansa la plenitud de la deidad, y por eso a él es llamado el nombre sobre todo nombre. Y la mayoría decimos: Jesucristo es el Señor, y es el título inmediato de la presentación de Dios en Éxodo 3:15, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés, ¿sí? Lo que acabamos de leer: el Señor. Entonces, la palabra Elohim se refiere al plural de Dios. Y como decir dioses también implicaría muchas cosas que podrían confundir, mejor digo, la Trinidad de Dios. Y ahí es donde empieza el juego de palabras que muchas veces se presta a transgiversiones, a situaciones que no se entienden, pero el mismo nombre, Elohim, es plural, no es singular. Por tanto, vamos a ver también la raíz de hombre. La raíz de hombre también es plural, y no es que yo sea muchos Jorge, sino que soy Jorge en mi mente, soy un Jorge en mi alma, soy un Jorge, y en el cuerpo soy otro Jorge, que deberíamos de estar en la misma dirección y en la misma sintonía, que es lo que busca Dios y es lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses, a integrar, ¿sí?
Entonces la palabra Elohim es la integración de Dios. ¿Qué significa? Cuando yo diga Jehová Elohim, estoy diciendo, yo veo a Dios como Jehová, yo veo a Dios como Jesús y veo a Dios como al Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo ya empieza a tener la presencia que debería de tener, porque muchas veces el Espíritu Santo como que es menoscabado o menospreciado cuando es la parte más medular de Dios. Prácticamente el Espíritu Santo es nuestro Dios en esta etapa que estamos viviendo. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es el que nos corrige, el que nos redarguye, porque dice Jesús, es necesario que yo me vaya para mandar otro consolador. Y aún hay quien detiene la obra de Satanás en el mundo, y es este consolador. Es la presencia de Dios a través del poder, a través del agua de vida. Yo soy el agua de vida. Él es la fuente de esta agua. Jehová es la fuente de esta agua. Por tanto, el Espíritu Santo es el poder de la acción del verbo. ¿Sí? Es lo que lo hace ser al verbo es. Así tan sencillo. ¿Sí? Entonces, Elohim significa para mí la Trinidad de Dios. Traducción literal, dioses, ¿sí? Entonces ya tienes. ¿Qué significa? La pluralidad de Dios. Si yo digo la pluralidad de Dios, entonces no solo es un Dios, son tres, efectivamente, porque ahorita están separados. Pero hubo un momento en la tierra en el que estuvo unida la Trinidad, porque la Biblia menciona que en Él descansa la plenitud de la deidad cuando Jesucristo tomó su ministerio a los 30 años y esta plenitud de esa deidad estuvo 3 años y medio. ¿Sí? Justamente el simbolismo de lo que sería la mitad de la tribulación. 3 años y medio, en donde va a haber esa segunda oportunidad para aquellos que se queden y tienen que dar su vida a cambio para poder aspirar a algo. ¿Sí? Muy bien. Podemos mencionarlo de otra manera: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Pero muchas veces al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo no le damos la connotación adecuada. Si yo no estudio qué significa Padre, que es el Abba, y sus características del Abba, voy a tener no muy en claro. Porque si yo hago la comparación mundana de que Dios es Padre, Jehová es Padre, y si me tocó el no tener un Padre ni amoroso, ni comprensivo, ni que me ayude, entonces inmediatamente hago una asociación. Es Padre, entonces me va a fallar también. ¿Sí? Entonces no me va a escuchar como mi Padre. Y esa es la contaminación sensorial que usa Satanás. Y por eso casi nadie menciona a Dios, a Jehová, como Abba. Porque tenemos una situación aquí que no hemos sanado. No podemos ver a nuestro Padre Celestial como un Abba, porque creemos que nos va a fallar. No conocemos a Dios y por eso creemos que va a fallar. Pero Él es el único que no falla, como lo vimos hace 2 semanas. ¿Sí? Muy bien. Génesis 1:26 nos vuelve a mencionar esto y dice: y dijo Elohim, ya voy a mencionar el nombre, hagamos, y aquí es donde se menciona la pluralidad del nombre. ¿Sí? Hagamos, verbo que está en plural. Hagamos. Prácticamente aquí está la mano y el brazo. Y si yo profundizo, ¿quién de los tres tiene mano y brazo? ¿Sí? Solo Jesús. Y dice: y con tus manos creaste, con tus dedos formaste. ¿Quién era el único que tenía cuerpo? Jesucristo. Entonces Jesucristo
es el creador. Jehová, Yahweh, es la mente que diseñó todo. Jesús es el que realizó y el que le dio la fuerza creadora a Jesucristo, o sea, le dio la ley, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios que se movía en las aguas. ¿Correcto? Muy bien. Esto es lo que significa ese pequeño verbo, hagamos al hombre a nuestra, dice, imagen, conforme a nuestra semejanza y señoreo. ¿Sí? 27 te vuelve a hacer una repetición del versículo 1, y crió Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo crió, varón y hembra los crió. ¿Sí? Y aquí estamos viendo una generalidad a una singularidad, a una particularidad. ¿Sí? Estamos viendo de lo general a lo particular. Muy bien. Lo que vemos en esto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a Génesis 11, versículos 5 y 7. Dice: me gustaría que uses todo lo que has entendido hasta ahora y vamos a leer del 5 al 7 y me gustaría que tú te des cuenta de lo que quiero hoy dejarte como enseñanza. Descendió Jehová. Pregunta, ¿quién descendió? Jehová. ¿Qué significa? Yahweh, significa el tetragramatón. Muy bien. Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. O sea, nada les va a hacer cambiar de opinión. Ya vi la intención de su corazón y están decididos a hacer lo que estaban construyendo. Estaban construyendo la torre de Babel. Versículo 7. Y aquí es donde entra la parte, para mí, o sea, medular, del verbo que está en el versículo 7, que está en el versículo 5 y que está en el versículo 7. Ahí es donde yo quiero que veas ese cambio de conjugación del verbo, ¿sí? Dice la palabra en el 5, y descendió Jehová. En el 6, y dijo Jehová. En el 7, ahora pues descendamos. ¿Se diste cuenta? Primero era una parte de la Trinidad. Luego le habla a las otras partes de la Trinidad. Y luego dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el 8 vuelve a mencionar solamente al Padre. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Muy bien. Muchas enseñanzas hay de esto y me llevaría más de 3 horas solamente explicándote estos 3 versículos, pero la parte medular que te voy a mencionar es esto. Dice en el 5, descendió Jehová para ver la ciudad. El Padre es el que desciende, el Padre es el que oye, el Padre es el que escucha, el Padre es el omnipotente y omnipresente. Jesús está trabajando en el tercer cielo, creando las moradas para nosotros. El Espíritu está trabajando en la tierra que estamos nosotros y que su límite es la atmósfera. Por tanto, cuando Jehová ve algo, ¿sí?, Él dice, y dijo Jehová. ¿A quién le dice Jehová? A la otra parte de su Trinidad, ¿sí?, porque Él trabaja en integridad.
Y por eso es necesario aceptar a Cristo, avivar el fuego, para que cuando yo le clame al Padre, tengo la plenitud de la deidad también. Pero tengo que entender que Dios está separado en tres momentáneamente. Porque Apocalipsis me menciona el momento en el que vuelve a integrarse la Trinidad. ¿Sí? Muy bien. Estoy preparando el terreno para irte mostrando poco a poco en qué momento Dios hace esa separación de su Trinidad y luego la integración. ¿Sí? Es lo que fue, lo que es y lo que será. Fue uno, es uno dividido en tres, ¿sí? Y será uno otra vez cuando los tres se reencuentren. ¿Eso qué significa su nombre? ¿Sí? Entonces prácticamente se divide en tres y fue uno. ¿Sí? Luego es uno dividido en tres. Y luego será uno otra vez en las bodas del Cordero cuando se tope con la iglesia. ¿Sí? El que fue, el que es y el que será. Y me dice Juan, hasta que todos sean uno. Y es donde lo maravilloso, y por eso la Biblia, cuando empieza un capítulo, no tiene un número 1. ¿Sí? Porque ahorita no están integrados, están separados. Por eso no hay un número 1. Checa tu Biblia para que veas. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Eso ya lo entendimos, ya lo analizamos, ya vimos cómo de repente Dios desciende, el Padre, llama y vas a encontrar muchas veces que dice, y dijo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a quién lo dice? Es como que tú estés yendo por la calle y piensas y se me olvidó apagar la estufa. ¿A quién se lo dijiste? Tú hiciste un pensamiento, pero ¿a quién se lo dijiste? Se lo dijiste a tu parte emocional. ¿Sabes qué? Tenemos que regresar a apagar la estufa. ¿Sí? Y regresas y apagas la estufa porque no lo puedes apagar con tu mente. No eres telequinético. ¿Sí? Entonces tienes que pensar, dejé esto, tengo que regresar. Y lo que te lleva de regreso es tu cuerpo, pero lo que motiva a tu cuerpo es tu alma. Por tanto, estás integrado para hacer una acción. Es lo que quiere Dios que seamos cuando trabajamos para Dios. Mi mente, mi alma, mi cuerpo, que es lo que menciona Tesalonicenses, segunda vez que te lo menciono. O sea que te estoy invitando para que lo leas. Aquí es Dios quien está hablando, pero las palabras están en plural. ¿Cuáles? Descendamos, confundamos. Cuando es plural se refiere a dos o más personas, por tanto ya sabes a qué se refiere. ¿Sí? Elohim es la unidad de tres. Eso significa Elohim. O sea, ya lo entendiste. ¿Sí? Cuando yo digo Jehová Elohim, me refiero a la Trinidad. Es como que tú digas, oye Jorge, te estoy hablando. Sí, está bien, sí, te estoy escuchando. ¿Sí? Mi boca te contesta, mi mente ni tiene ganas de oírte y mi alma solo quiere prestarle atención a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estás dividido, estás disgregado. Pero cuando Dios actúa en integridad. Entonces cuando Dios te dice poner los sentidos de tal manera que se entienda lo que se lee, quiere que no solamente mi mirada esté puesta, mi oído esté puesto, mi cuerpo tenga la actitud de aprender y mi mente esté dispuesto a capturar la esencia de lo que quiero connotar, que quiero aprender. ¿Correcto? A eso se refiere. Muy bien. Deuteronomio 4. ...35... que viene siendo, acuérdate que hay otro título que dice Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Elohim es el principio, pero también es el fin. Y ahorita te lo voy a explicar, porque Elohim son tres, pero es uno. ¿Sí? Y en ese juego hay un poco de confusión que hay que aterrizar. Deuteronomio me enseña, Deuteronomio 4:35, me enseña esto y dice así:
A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová, Él es Elohim, y no hay más fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Y escucha cómo está escrito Él. Pronombre está en minúscula. Por tanto se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque el único que estuvo en la plenitud de la deidad en la tierra es Jesucristo. ¿Sí? A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová, Jehová, Él es, fíjate, Él es Elohim. No hay más fuera de Él. ¿Sí? Ahora, quiero darte un regalo. Yo digo, quiero darte un regalo porque pues es enseñarte, ¿no? No es que yo esté escribiendo la Biblia, no quiero que se entienda eso. El versículo 29. Voy a leer el 35 y luego el 29 para que entiendas por qué digo que hay un regalo aquí. A ti te fue mostrado. Está particularizando la palabra. Cuando dice a ti, o sea, es a mí me fue mostrado, para que yo sepa que Jehová es Elohim. No hay más fuera de Él. O sea, es mi límite. Elohim son 3, pero no hay más fuera de Jehová. ¿Se entiende? Te lo voy a explicar con la pizarra. Cuando yo digo Elohim, estoy diciendo que Él es el que tiene la vara, Él es mi pastor, Él es mi fuente, Él es el todopoderoso, Él es la mano que me guía, Él es la mano que me sustenta. O sea, en Elohim está todo. Por eso, en vez de decir el pueblo judío, en vez de decir Yahweh o decir Jehová, ellos reverencian. Y cada vez que van a mencionar un nombre o un título de Dios, se balancean de atrás hacia adelante mostrando, ¿sí? Simboliza para ellos este movimiento de atrás para adelante, significa una solemnidad que están prestando atención en lo que están haciendo. Su cuerpo lo tienen sometido a un balanceo que va así, de acá para acá, y forma el brazo y la mano. Brazo y la mano, somos el brazo y la mano, somos el cuerpo de Dios. Y no se han dado cuenta que prácticamente es como si estuvieran connotando a Jesús y aún así lo rechazaron. Elohim, sabemos ahorita que son 3, pero que en realidad es uno. ¿Por qué? Porque Elohim me dice Deuteronomio, para que tú sepas, te dice que Jehová, ¿sí? Él es singular, o sea, uno, ¿sí? Te dice, vuelvo a ver aquí el tetragramatón, es Dios, o sea, Elohim, ¿sí? Y luego te dice, no hay más, no hay más. ¿Qué significa no hay más? Estos 3 en realidad es uno. En realidad puedes decir Elohim porque es 3 en 1, vamos a decirle así, ¿sí? Y no hay más fuera de esto. O sea, no hay más fuera de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Esto es, hermanos. Esto es lo que significa el nombre de Elohim. Versículo 29. Escucha. Mas si desde allí buscares a Jehová, tetragramatón a 1, ¿sí? Tu Elohim lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. O sea, te dice, para que puedas ser uno, tienes que entender que Dios es Elohim y que cada uno va a trabajar en un área tuya. ¿Sí? Cada uno.
El Padre trabaja en el alma y te dice aquí, cuando buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. ¿Por qué no menciona cuerpo? Tu alma y tu corazón. Observa bien cómo está. Ahorita vas a identificar el porqué el dibujo del corazón con todo eso que tenía, ¿sí? Esto implica el lugar donde debe trabajar el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra tiene que entrar para dividir esta parte emocional contaminada, dejar libre tu corazón para que el Espíritu pueda morar en él. Sí, pero para que la palabra pueda entrar aquí, tengo que aceptar a Jesucristo para que se abra la puerta a mi cuerpo, para que pueda trabajar el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se menciona el cuerpo aquí, porque eso es algo que tú tienes que abrir una puerta. En cambio, en el alma y en el espíritu, no. La única puerta que hay que abrirle es a Jesucristo a través de aceptarlo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Esta puerta trabaja así. Abro esta puerta, se abre esta puerta, me vincula porque dice la palabra que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, trabaja con mi alma y entonces entiendo a través del discipulado al Hijo. Y veo el ciclo de Elohim. Cuando esto pasa, entonces es cuando se desencadena en mí el agua, el poder de Dios, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, y ahí voy viendo el proceso que les acabo de decir. ¿Sí? En las primeras puertas es todo este proceso de Elohim. O sea, yo soy un Elohim porque fui hecho a semejanza de Dios. No es que tenga el poder del Padre, que Dios sea omnipotente ni omnisapiente, sino que estoy 3 en 1. En eso radica la semejanza en el que Dios me hizo a mí. Por tanto, me dice en el versículo 35, para que sepas que Jehová, Él es Elohim. O sea, 1 es 3 y no hay más fuera de 1. Por tanto, vamos a personalizar todo esto que te acabo de escribir. Vamos a personalizarlo. No importa si nos llevamos solamente el nombre de Elohim. Por el día de hoy tenía pensado 2 o 3 nombres, pero vamos a poner un nombre. Fuimos hechos a imagen del Elohim, que es 3. Dice aquí, para que entienda que Él es Dios. O sea, Él es uno. Jorge, voy a entender que Jorge es uno. Pero para llegar a esta integridad de uno, tengo que entender que Jorge está dividido en alma, en cuerpo y en espíritu. ¿Sí? Y tú me vas a decir, ¿por qué el espíritu está abajo? ¿Sí? ¿Por qué el alma domina? Porque esta es la parte emocional. Este es el motor que hace todo lo que la emoción diga. El espíritu es el raciocinio, la lógica, el entendimiento, que lo tengo abajo porque lo tengo apagado. ¿Sí? Pero para que yo sea uno, tengo que integrar esto con esto y tengo que buscar una forma. ¿Qué tengo que hacer? A través del cuerpo. Someto mi cuerpo. ¿Qué dice? Someteos pues a Elohim. Resistir al diablo y él huirá de ustedes. Muy bien, mi cuerpo es el vehículo. Fíjate. Si no hay un cuerpo, el pecado no se puede dar a luz. Entonces, dice Dios, yo necesito entrar en ese cuerpo a través de Jesucristo y le abro el corazón para que entre a mi vida y entonces ya hay alguien que pueda frenar el cuerpo y luchar contra los deseos de mi alma. ¿Sí? Cuando ya entró Jesucristo y empiezo a discipularme, empieza esa lucha entre el cuerpo y el alma, mi necesidad con mis pasiones, mis concupiscencias,
mis anhelos juveniles y todo como lo dice la Biblia, y aquí separo esta parte emocional y el cuerpo hace esto, se vincula al alma. Al vincularse el alma y al estar buscando la luz, encuentran el entendimiento, porque el espíritu es un derivado del entendimiento, la lógica, la razón. ¿Sí? Y dice la Biblia, conforme yo me voy discipulando, acomodo lo espiritual a lo espiritual. Entonces el alma y el cuerpo integran al espíritu hasta que todos sean uno. Aquí ya tengo la integridad de Elohim en mí. ¿Sí? O sea, yo ya puedo decir que soy uno con Dios. ¿Ya lo viste? Velo. Elohim es igual a Jorge en el sentido de 3 es igual a 3. ¿Sí? Porque estoy en comunión con Dios. Mi alma está en comunión con mi alma. O sea, el alma de Dios con mi alma, el espíritu con el Espíritu Santo y el cuerpo con Jesús. Ya estoy en comunión con Dios. Esto es estar en comunión con Dios. ¿Sí? Esto es estar en comunión con Dios. Entonces, cuando yo diga Jehová Elohim, es que entiendo la naturaleza de estos tres, que en realidad son uno. ¿Sí? Espero que haya quedado en claro un poquito lo que significa este nombre. Y si no, pues te invito a que lo vuelvas a estudiar, lo vuelvas a escuchar, porque no es complejo. Es mucho juego de palabra, pero al final no es complejo, se entiende, ¿sí? Partiendo de esto, cuando vayamos viendo a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, ya todo prácticamente ya casa en lo que vamos a ir viendo. Por eso es importante, y yo te dije que hay 4 maneras de conocer a Dios: a través de sus atributos, a través de sus actos, a través de sus nombres. Y es como ahorita estamos entendiendo y conociendo a Dios a través de sus nombres. Por eso es importante ir a los vocablos antiguos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí señala el 29 porque dice: si desde allí buscares a Jehová, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde tu cuerpo, que es lo único que no hay. Que es lo mismo que hizo Pablo cuando menciona que me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y empieza a darme una lista, pero hay algo que no aparece en esa lista, y eso es lo único que me puede separar. Lo mismo sucede con este versículo. Te dice: si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hay algo que no aparece aquí que forma parte de mí. Esa es la respuesta para que desde allí yo busque a Jehová. ¿Sí? ¿Puerta de qué? Puerta del pescado. Puedo estar en la puerta de las ovejas, pero la puerta del pescado es determinante para que yo empiece a renunciar, empiece a entregar, empiece a postrarme y empiece a través de mi cuerpo a hacer lo contrario que quiere mi alma. ¿Sí? Entonces, a través del cuerpo, ahí se busca a Dios. Si es que mi alma quiere pecar, pues, ¿sabes qué? Señor, ayúdame, porque le voy a decir a mi cuerpo no. Mi alma quiere ir a emborracharse ahí en la esquinita. ¿Sí? ¿Sabes qué, alma? No puedes ir si mi cuerpo dice que no. Es que me someto a Dios y le digo a mi cuerpo que desde aquí voy a buscar a Dios. Desde aquí voy a invocar a Elohim. Y ya sabes cuándo invocar a Elohim. Señor, ayúdame a integrarme, ayúdame. Y vamos a ver Tesalonicenses. Tesalonicenses es un libro que menciono mucho. Y cuando vamos analizando la profundidad de Tesalonicenses es algo maravilloso. ¿Sí? Muy bien. De verdad, o sea, yo te puedo hablar de Tesalonicenses
mucho. Es uno de los libros que más respeto me tiene. O sea, que yo le tengo respeto al libro. Y dice así. Versículo 3 de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice: en ello, hermanos, recibimos consolación de ustedes en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de su fe, porque ahora vivimos y ustedes están firmes en el Señor. Vivimos y ustedes están firmes en el Señor, para que Dios pueda seguir siendo Dios ahora, Dios arriba, Dios abajo. Yo tengo que tener presente a Dios a través de mi fe, a través de mi fe, a través de mi firmeza, a través de mis acciones de gracias, dice el versículo 9, a través de que yo le dé el gozo de Dios, diciendo: Señor, ya me di cuenta que mi cuerpo puede resistir, y ese es mi cuerpo donde puedo resistir. Mi alma es la parte que el fuego tiene, que es el falso fuego. Ahí se aviva en el alma, donde viene el fuego falso y dice: quiero pecar, no puedo aguantar más, quiero pecar, y siento cómo se enciende ese deseo por pecar, dependiendo, ¿no?, del pecado. Mi cuerpo es donde tiene que estar trabajando el agua. Apaga el fuego, ¿sí? Y en esa firmeza estoy avivando el verdadero fuego, el fuego verdadero de Dios, que va a brillar tanto que este falso fuego se apaga. Se somete el alma al cuerpo y se integra al ser humano. Pero es en el cuerpo donde tengo que luchar. Quiero pecar y digo no, me postro y someto mi cuerpo, me humillo ante Dios. Eso significa humillarse ante Dios. Tengo ganas de hacer algo, me postro, ¿sí? Y el alma es la que influye el dolor en mi cuerpo. Yo puedo estar sentado viendo una película y a lo mejor me entumo y pues quiero terminar de ver la película y me la aguanto. Pero cuando uno se postra, ¿sí?, el cuerpo se mantiene quieto en una sola posición y mi alma es la que empieza a poner dolor, a poner incomodidad, porque el cuerpo realmente es un vehículo. Es como que yo ponga aquí el lápiz y le diga: aquí te vas a quedar toda la noche. El cuerpo está ahí, pero el alma es el que empieza a sentir ese cansancio. ¿Sabes qué? Esto ya no me gusta. ¿Sabes qué? Esto me incomoda. ¿Sabes qué? Hace esto. Así trabaja el alma y el cuerpo. Pero cuando aprendo a someter al alma, ¿sabes qué? Mi mente dice que mi cuerpo puede resistir, por tanto, alma, te aguantas. Y es lo que tú tienes que ir domando como el caballo, es el alma. La parte que tienes que domar es tu alma, ¿sí? No, alma, no. Lo siento mucho, pero mi mente tiene que entrar en el control de mi cuerpo, porque el cuerpo le abrió la puerta a Jesús. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré a él y él conmigo. ¿Hay alguien adentro de mi cuerpo que me puede dar la fuerza de decirle a mi alma no? Eso es someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿sí? Escucha lo que dice el versículo 13. Para que sean confirmados sus corazones en santidad. Un corazón en santidad. ¿Y de qué manera se confirma? A través del fuego del Espíritu Santo, irreprensibles delante de Dios. ¿Sabes qué va a pasar contigo, hermano? Cuando el fuego del Espíritu Santo esté fuerte en ti, que el diablo tendrá que huir de ti, porque donde hay la luz no hay tinieblas, ¿sí? Y dice: irreprensibles delante de Elohim y nuestro Padre, ¿sí? Ya sabes cuando se dice Dios, porque aquí estaríamos como parafraseando: Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice Dios y dice mi Padre y dice Jesús. ¿Se entiende? Ahora la connotación de Dios es Elohim. Delante de Elohim y nuestro Padre,
¿sí? Abba, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo estoy confirmado. O sea, Jesucristo entró en mi vida, pero no se quedó, salió para prepararme una morada. Por eso mi cuerpo lo espera y lo añora. Y se quedó en mí esa semillita de la fe que yo debo de cultivar y debo de hacer que germine para que produzca los frutos del Espíritu y me dé la fortaleza de resistir en el día malo, en el día de la prueba, y yo pueda estar irreprensible delante de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos al capítulo 5. Y para mí, o sea, el capítulo 5 de Tesalonicenses es una bomba. ¿Sí? Es una bomba. Solo que no te lo voy a decir todo, sino solamente vamos en donde está la lista, una de las listas más importantes de la Biblia. Empieza en el 15. Dice: mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes de dar mal por mal, sigue lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. O sea, integro los unos con los otros. Punto. Y empieza la lista. O sea, en otras palabras, me está diciendo que si yo quiero dar mal por mal, ¿sí?, primero tengo que hacerlo de la lista, y de último, si quiero seguir devolviendo mal por mal, lo puedo hacer. ¿Sí? Punto número 1. Estar siempre gozosos. Y el gozo del Señor se manifiesta en poder controlar mi cuerpo para que no haga lo malo. Ahí me gozo. Aunque mi alma quiera, yo me gozo porque ya tengo el control de mi cuerpo. Y eso es lo primero que hay que recuperar. Control de tu cuerpo, para que puedas sentir el gozo del Señor. No tienes el control de tu cuerpo, no puedes sentir el gozo del Señor. Que no tienes autoridad sobre tu propio cuerpo. ¿Sí? Número 2. Orad sin cesar, y fíjate que tiene una continuidad. Si el gozo implica que yo estoy frenando, y aquí es donde viene la puerta del caballo, donde le ponen la bocaza al caballo para que no hable, le pongo freno a mi lengua, le pongo freno a mis manos, le pongo freno, entonces voy a tener el gozo de no hacer nada malo, pero no voy a estar a gusto, porque hay una parte inconforme en mí. Entonces me dice, entonces haya el gozo de tu Señor, y póstrate y ora sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Que no voy a detenerme hasta que mi alma se aplaque. ¿Sí? O sea, no vas a estar sin cesar toda la eternidad orando postrado, porque tus rodillas se van a quebrar o se van a fusionar con el cemento, sino orad sin cesar. ¿Y qué es lo que no tiene que cesar? Mi fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad de no hacer lo malo. Y mi alma tiene que ceder, porque el alma es la parte que tiene atrapada a Satanás. ¿Sí? Luego te dice el 18, dar gracias en todo. O sea, me está diciendo qué es lo que tengo que orar. Tengo que, Señor, gracias porque ya tengo el control. Señor, gracias porque me estoy dando cuenta que quiero hacer lo malo, pero no lo voy a hacer, porque lo que quiero hacer no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. No quiero estar postrado, pero me postro porque quiero honrarte. Mi alma quiere ir a pecar y no lo hago. Y ahí ese juego de palabras que hace Pablo muy inteligentemente y muy sabiamente. Y dice, porque esta es la voluntad de Elohim para con ustedes en Cristo Jesús. Y aquí está la parte clave. Cristo en mayúscula, Jesús. O sea, en tu cuerpo está la lucha. En tu carne está la lucha. Someteos pues a Dios. Resiste al diablo. No es tu cuerpo el que peca. Es tu alma el que hace que tu cuerpo peque. Tu cuerpo es el vehículo que se queda aquí, se vuelve polvo y no va presente al juicio. Tu alma sí.
Tu alma es la que tira la piedra, esconde la mano y ese cuerpo y reprende al cuerpo. No, es el alma. Lo que vas a someter en el cuerpo lo tienes que someter. Te dice, versículo 19, si yo le hago caso a mi alma, apago al espíritu. Si yo le hago caso a mi mente, que es mi espíritu, avivo al fuego que hay en mí. No voy a dejar que mi carne me domine, no voy a dejar que mi alma me domine, que mis emociones me dominen. Someto mi cuerpo, no permito que peque. Si le doy lugar a mi alma, mis emociones, y llevo a mi cuerpo a un punto donde puedo pecar, está garantizado que vas a caer. Pero si tú pones tu cuerpo firme, y te dice la Biblia, la parte que me apasiona, te dice, enraízate en la roca, afírmate en la roca. ¿Qué significa? Me postro y no hago que mi cuerpo peque. ¿Sí? Me agarro de la roca y mi cuerpo se sostiene en la roca y mi alma no le queda de otra que empezarse a consumir, porque lo estás poniendo fuego contra fuego, ¿sí? Hasta que ese fuego malo se consuma y estoy avivando al fuego. Tengo que dejar que el Espíritu me limpie, pero no es agradable, ¿sí? Por eso te digo que Tesalonicenses es una bomba. El 20 dice, no menosprecies las profecías. ¿Qué significa? La Biblia me dice que yo avive el fuego que hay en mí. La Biblia me dice que solamente puedo encontrar a Dios si me postro, si lo oigo, si le presto atención. Y por profecías me refiero a todas las advertencias que dice la Biblia en el versículo 9 de Deuteronomio 4. Si desde allí, si desde mi cuerpo yo busco a Jehová, mi Elohim, lo voy a hallar si lo busco con mi corazón y con mi alma. ¿Sí? Lo voy a hallar. No lo menosprecio la profecía porque es una promesa de Dios. El versículo 29 es una advertencia. Es una advertencia, que lo tengo señalado. Es una advertencia donde te dice, es una advertencia con temática de ordenanza. Porque te dice, examínalo todo. Yo voy a escudriñar un versículo y voy a buscar y descifrar hasta la mínima coma, hasta la mínima tilde, hasta el punto y coma, hasta la mayúscula, los apóstrofes, las cursivas. Voy a examinar todo y escucha bien la parte que dice punto y coma, retén lo bueno. En otras palabras, aunque tengas el significado de todo, solamente usa lo que se puede aplicar a tu vida de lo que entiendes, punto. No lo que no entiendes, solo lo que entiendes. Retén lo bueno. Y te dice la Biblia, te manda a otro lado de la Biblia donde dice, si hay algo bueno, algo puro, algo honesto, en esto pensar. Ya lo examiné todo, solo entendí una cosa. Muy bien, te dice la Biblia, si hay algo bueno, o sea, de todo lo que tú leíste, escudriñaste, si hay algo bueno, por mínimo que sea, en esto piensa. En eso piensa. Porque eso es la medida de tu fe por el momento. Y si piensas solamente en eso, empieza a crecer. Y empieza a crecer, y empieza a crecer. ¿Sí? El versículo 22. Es un estatuto y es un mandato y dice, apartaos de toda especie de mal. Y de tarea te dejo que tú analices qué significa especie. Apartaos de toda especie de mal. Toda especie de mal implica lugar, implica palabras, implica música, implica conversaciones, implica personas, implica cosas, implica toda especie de mal. ¿Sí? Versículo 23. Y el Elohim Shalom os santifica en todo, para que tu mente, tu alma y tu cuerpo, escucha bien, sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado,
el cual también lo hará. O sea, me llamó. Y está en cursiva lo. O sea que me llamó para servirle, pero me va a volver a llamar cuando la trompeta suene. ¿Sí? Y me voy a levantar de los muertos para encontrarlo a él. ¿Sí? 25. Hermanos, y fíjate qué bonito lo dice. Hermanos, ¿qué es un hermano? Algo que comparte algo, que es un vínculo sanguíneo a través de la sangre de Jesucristo, le llamamos su hermano. Orad por nosotros. ¿Sí? Y luego te dice, saluda a todos los hermanos en ósculo santo. Un ósculo es un beso, es una señal de respeto. Os conjuro por el Señor, os conjuro por Jesús, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Escucha bien, porque en esto nosotros menospreciamos muchas veces el libro de Tesalonicenses. Esta carta tiene que ser leída por todos. Esta carta tiene que ser leída por todos. ¿Sí? Y fíjate el por qué. Te lo termina escondiendo un poquito Pablo y te dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Para que la gracia esté en mí, tengo que leer y entender Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Libro escrito en Grecia, en un lugar en donde la idolatría estaba, pero había un lugar para Elohim que ni ellos mismos habían entendido, y es cuando Pablo aprovecha a predicar al Elohim de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio de el nombre de Elohim. Pues la verdad, yo me hubiera gustado hablarles un poquito más de otros nombres, pero vamos a cerrar con Juan 17:3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Elohim verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Terminamos con este versículo que implica el Elohim 3 en 1. Habla de Elohim y habla de Jesucristo. Jesucristo descansa la plenitud de la deidad. En muchos versículos vamos a encontrar Dios, Jehová, Dios, Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Se refiere a la integridad del Elohim en una parte específica que está actuando en algo. ¿Sí? Entonces, eso sí, memorízalo. Cuando hable de Dios, Jehová, está hablando de Elohim. ¿Sí? Y te dice Jehová. Es como que te diga, ¿sabes qué? La tinta de este plumón está fuerte. ¿Sí? Estoy hablando del plumón íntegro, pero te estoy hablando de un punto en particular del plumón. Si yo te digo, la tapa de este plumón está grande, te estoy hablando del plumón, estoy hablando del Elohim del plumón, pero te estoy hablando de una parte específica. Lo mismo es con la palabra. Elohim, Jehová, Elohim, Jesús, Elohim, Espíritu, ¿sí? Es lo mismo, pero te está mencionando una parte específica del nombre de Elohim. Muy bien. Pues vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar a usar lo que ya aprendimos. Y el siguiente nombre que está en la Biblia, que vamos a ver la próxima semana, primeramente Dios, es el Shaddai. Y es un nombre muy, muy hermoso. ¿Sí? Empezamos a analizar, empezamos a ver. Prepara tu corazón, porque el Shaddai es un nombre, si Elohim te gustó y te fascinó, es un juego de palabras que hay que entender. Ya después viene todo lo que es más fácil de entender. Pero es cuando empezamos a ser contristados a través de los nombres de Dios. Ahora sé por qué eres así. Ahora sé por qué obras de esta manera. Y yo empiezo a derramar mi alma solamente al entender lo que significa cada nombre de Dios. ¿Correcto? Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre,
bendito Abba, Elohim, Dios con nosotros, Señor, hoy delante de tu presencia, empezando a entender el cómo puedo llamarte con base a mi entendimiento. Hoy quiero decirte que me sigas dando fuerzas o que nos sigas dando fuerzas para controlar el alma que a veces se quiere desbocar. Ayúdanos a someternos a ti, como nos enseñaste a través de tu palabra en espíritu, alma y cuerpo, y allí en el cuerpo postrarnos para lograr a través del espíritu y la mente, dice, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el espíritu de Cristo en nosotros, que nos puede dar la fuerza para someter el alma y esas pasiones que todavía tenemos. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a analizarte con el amor, sin la pretensión de querer conocerte en todo, porque es algo que no vamos a poder hacer. Eres tan vasto que ni 1000 vidas nos pueden dar para estudiarte completamente, pero sí examinarlo todo, retener lo bueno. Y hoy lo bueno para mí es haber entendido que Elohim es la plenitud de la deidad. Es el plural de tu poder que encierra el agua, que encierra el verbo hacer a través del brazo y la mano, que encierra la autoridad, la disciplina a través de la vara y el cayado y el báculo del pastor, que encierra también la parte medular, que es la fortaleza. Encierra también las manos levantadas. Y lo dejé de último, las manos levantadas, porque es lo que a veces se cansa, el cuerpo. Cuando decimos levanto mis manos, como el canto, ese canto que inspiraste a través del Espíritu, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, implica el someternos al Elohim. Es un canto hermoso, Señor, que inspiraste a un hombre para cantarte, entenderte y analizarte. Hoy queremos que nos ayudes a ser íntegros para poder adorarte en la plenitud de tu deidad. Ayuda a que mi mente, juntamente con mi cuerpo, sometan mi alma y pueda yo postrarme en espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que tú sientas ese olor agradable de mí y yo pueda sentir ese gozo, esa alegría, esa fuerza, esa unción de servirte, y aunque todo esté mal, tú siempre estarás conmigo, y aunque en mi lado caiga 1000 y 10,000, a mí no me llegará. Tener esa confianza, tener esa certeza y esa seguridad del descansar en Dios Elohim. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te doy gracias por acompañarnos.